Bien amigos, estamos aquí de vuelta con su programa Detalle Semanal, donde hoy analizamos la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina, exactamente al cumplirse un año de haber sido juramentado, de haber estado gobernando el país. Tenemos aquí como invitado central al economista Guillermo Caran, quien viene a analizarnos la parte económica de lo que ha pasado con este gobierno en este orden. Muy buenas tardes, bienvenido, don Guillermo, y sobre todo ver estos que Danilo Medina, hay muchos que le están tirando flores, pero hay otros que también cuestionan parte de lo que es a lo mejor un presupuesto que no se ha cumplido en el momento de decir, bueno, está aprobado, estamos hablando ahí en materia educativa, o sea, y bueno, y también tiene cosas que se le valoran como positivas en el manejo del déficit fiscal que se asume, dejó el presidente Leonel Fernández al pasar de una gestión a otra. Muy buenas tardes, bienvenido, y nos podría analizar en este orden. Sí, bueno, yo creo que hay que estar consciente de que el presidente Medina ha evidenciado buenas intenciones para administrar el gobierno. Lo que se puede señalar en este primer año, que bueno, qué bueno que nos estamos dando cuenta que el tiempo está transcurriendo, es si esas buenas intenciones han podido plasmarse a la realidad. Que yo creo que del dicho al hecho hay un trecho, como dice el refrán popular, que si tú me preguntas si considero que ha sido suficiente lo que se ha hecho, yo considero que no. Yo considero que a pesar de que se ha aminorado o amainado el déficit fiscal, realmente por la vía del gasto, lo que hemos observado una normalización del ritmo de construcciones que se aceleraron en ocasión de las elecciones del año pasado y de las compras gubernamentales. Sí. Fuera de esos dos factores, que no es que se haya reducido, sino que se ha normalizado, estoy hablando de niveles globales de inversión, nosotros observamos que las grandes partidas causantes del déficit fiscal se mantienen, entiéndase, burocracia, subsidios, incluyendo subsidio social y sobre todo el subsidio eléctrico, sí, que lo que termina es enriqueciendo los bolsillos de los generadores. Y el servicio de la deuda en circunstancias en que el gobierno, en lugar de disminuir el ritmo de las deudas, el ritmo de endeudamiento, lo que lo ha hecho es aumentar. En lo que va de año ya hemos incrementado la deuda pública en 3.000 millones de dólares. De manera que ante ese cuadro yo creo que no hay por qué sentirse satisfecho, más allá de las buenas intenciones evidenciadas por el gobierno. Si tú analizas, por ejemplo, la ejecución presupuestaria reciente que acaba de ser publicado, tú encuentras que el porcentaje, si tú sumas esas tres grandes partidas, lo que se llaman las cargas fijas del gobierno, entiéndase, burocracia, subsidio, deuda, etcétera, y lo compara con las recaudaciones, todavía las recaudaciones no alcanzan como para cubrir esas cargas fijas. Yo me sentiría, por supuesto, como reformista, yo me sentiría satisfecho si volviéramos a alcanzar o nos encontráramos en camino de alcanzar esa misma comparación en tiempos de Balaguer. Cuando Balaguer gobernaba, la recaudación, de las recaudaciones solo se dedicaban el 60% para cubrir las cargas fijas y el 40% se dedicaba a inversión. Todavía nosotros estamos en un cuadro donde las cargas fijas, incluyendo amortización de deuda, no son cubiertas con las recaudaciones. En consecuencia, falta mucho por hacer. Y eso es parte de una de las grandes debilidades del manejo de la economía. Así, claro, porque fíjate cuál es la consecuencia. Si tú tienes un gobierno que gasta más que lo que recauda, tiene que contar siempre con el endeudamiento. Y si cuenta con el endeudamiento, como no se puede estar trayendo inversión o endeudamiento extranjero a cada rato, se ha tenido que instituir vamos a decir, los bonos internos del Estado. El Estado tiene que atraer capital privado dominicano para financiar sus déficits. ¿Y qué pasa? El Estado, para atraerlo, paga tasas de interés, 10, 11, 12, hasta 16 para casos de largo plazo, inversiones de largo plazo.
Y cuando tú tienes que el Estado paga un 10% con la garantía ilimitada del Estado, exento muchas veces de impuestos sobre la renta, el que tiene dinero, en lugar de invertirlo en una actividad productiva, lo invierte en el Estado y se gana el dinero cómodamente. Tú no lo puedes criticar, pero ¿quién es el responsable? El Estado, que opera deficitariamente. Entonces, eso succiona dinero privado que necesita la economía, que necesita la agricultura, que necesita la industria, que necesita la agricultura. Por eso el nudo gordiano de esta economía está siendo los resultados presupuestarios deficitarios que estamos teniendo. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es los resultados deficitarios y de las inversiones que no se hacen oportunamente dentro de lo que es el gobierno, y sobre todo hablar de recaudación y endeudamiento, pero vemos ahí que pese a ese círculo que vemos tiene la economía dominicana, el Banco Central ha anunciado ya durante esta semana, que recién concluye, o sea, el crecimiento de la economía, que se estima que puede estar por los 3 puntos o por encima de los 3 puntos, o sea, esa evaluación de que la economía de la República Dominicana, o sea, en primer lugar, cómo estuvo en el primer semestre del año, y en segundo lugar, la proyección que tiene de crecimiento. Bueno, para que no se me acuse de parcialidad política, porque tú sabes que yo soy reformista, vicepresidente del Partido Reformista, que es gobernador del Banco Central. Bueno, pero en el caso político, yo te voy a responder esa pregunta con la declaración del Fondo Monetario Internacional, que en este caso comparto para la República Dominicana. Primero, se admite la contracción de la economía, una economía que venía creciendo a tasas muy altas, 4, 5, 6, 7, de repente estamos creciendo a 1, 2. Teníamos la más alta de la región. Ahí hay problemas de medición también. Bueno. O sea, pero seguro que hay contracción económica. De que pueda mejorar, yo no lo dudo, porque la potencialidad de la economía dominicana está latente. Ahora, lo importante es qué se dice, por qué se contrayó el Fondo Monetario, que es otra parte de la evaluación del año. El Fondo Monetario dice que se deben a 2 razones fundamentales. La reforma tributaria, que eso se le advirtió al presidente Medina, que no iba a tener las recaudaciones que ellos suponían que está teniendo, y que va a provocar un efecto contractor de la economía. Y segundo, la poca confianza, el mantenimiento de la débil confianza en el sector privado, y cito así mismo, entre comillas, mantenimiento de la débil confianza en el sector privado. Es decir, cuando la iniciativa particular no tiene confianza en las reglas de juego del gobierno, porque o son muy fuertes o el gobierno la vive cambiando, entonces la iniciativa particular no se emprende. Y que no se entienda solo iniciativa particular como el sector privado poderoso, sino el propio trabajador que por cuenta propia, el microempresario, el que quiere emprender un negocio, pero si no tiene confianza en las reglas de juego no le emprende. Entonces, yo creo que además de un gasto elevado, hemos tenido el engaño de una reforma tributaria que se suponía que iba a tener más recaudaciones que no le están teniendo, y por eso se está recurriendo al endeudamiento, como siempre, lamentablemente, y que el gobierno no ha provocado esa confianza para que anime a los emprendedores a actuar. ¿Por qué no ha generado esa confianza? Yo creo que esa es una tarea del gobierno. Yo diría que el presidente Medina en su campaña electoral insistió mucho de que iban a gobernar, e incluso en la transición, que iban a gobernar mediante pactos, pacto fiscal, pacto educativo, pacto eléctrico, y en eso se ha quedado corto. Hemos transcurrido la 4ª parte del tiempo del gobierno del presidente Medina y no se ha visto ningún pacto todavía. Entonces, todo eso yo creo que contribuye a la merma o a que la confianza de la iniciativa particular no mejore. Y cuando estamos hablando ahí de iniciativa particular, vemos que el presidente Medina hace grandes esfuerzos y grandes anuncios con el tema de las MIPYMES, o sea, las medianas y las pequeñas empresas. En materia económica, o sea, entendemos que hay una gran publicidad de parte del gobierno de lo que es impulsar estas micro y pequeñas empresas, pero
en la realidad no vemos ese resultado. ¿A qué se le atribuye? Bueno, yo creo que, a mí me parece que nosotros en los últimos años, y lamentablemente el gobierno está siendo víctima de ello, nos hemos acostumbrado mucho a medir el resultado de la gestión pública en términos de cuánto se gastó. Y a veces, aunque se gaste mucho, mira, el día pasado, el jueves pasado, salió una caricatura en el periódico El Día, donde construían el carrusel de la vida, creo que se llama. Venía estaban construyendo una carretera, luego la pintaban con su franja y al otro día son 3 columnas, como 3 momentos diferentes, y a la última ya le estaban picando otra vez. El gobierno puede decir, yo gasté muchísimo en esa carretera, pero no fue un gasto de calidad. Entonces, nos estamos acostumbrando a gastar, a medir la eficiencia de la gestión pública por la vía del gasto, y eso no es correcto. Por ejemplo, en el conservatorio, en el parque del conservatorio de música, el Ayuntamiento del Distrito Nacional acaba de hacer remodelaciones, pero resulta que no le hizo desagües. Ahora va a tener que gastar para hacerle desagües. Parece que el síndico se olvidó que aquí llovía. Entonces, eso realmente es gasto que no se mide. ¿Qué es lo que está pasando? Que las promociones se hacen, le pagamos 24 millones para jengibre, que sé yo cuánto para ajo, tanto para casabe, pero no hemos perdido la costumbre de medir la calidad del gasto. Por ejemplo, en tiempos del presidente Balaguer, los gastos, las inversiones salían todos los meses y permitía que todos los ciudadanos interesados pudieran evaluar, a tal ingeniero se le dio tal obra, y comprobar si está avanzando físicamente. Yo creo que eso se ha perdido y a mí me parece que de nuevo caigo en el problema de gestión gubernamental. Hay que apoyar, hay que seguir apoyando al presidente Medina porque creemos que tiene buenas intenciones, pero pasar de esas intenciones a los hechos que implica cierta modalidad de gestión gubernamental, a mí me parece que el trecho todavía sigue siendo muy largo. Cuando entonces estamos hablando de las MIPYMES, ¿entiende usted que, que la burocracia, tenemos un tema burocrático, o sea, para que esas personas que a lo mejor quisieran aportar la confianza en el Estado no puedan pues lograr materializar ese negocio y obviamente por eso tampoco motorizar la economía? Claro. Eso estamos hablando de que para la gente poner una microempresa, pues obviamente en el trámite del Estado, para poder, o sea, dar dinero al Estado y pagar por ese trabajo que realiza y por ese bien o servicio que ofrece, pues se le hace prácticamente imposible. Entonces, la pregunta es, ¿entiende usted que en el camino que a lo mejor le queda por recorrer al presidente Medina, este tipo de microempresas que se están tratando de impulsar puedan ser el gran aporte para la economía? Sí, pueden ser, definitivamente, pero para ello el Estado tiene, y tú me dirás que estoy reiterativo, y bueno, siempre, pero vuelvo al tema del gasto público y vuelvo al tema de la burocracia. O sea, parte de los obstáculos burocráticos que hay para que las cosas se lleven a cabo es precisamente por la hipertrofia burocrática. Hay tanta burocracia, hay tantos organismos que a veces uno neutraliza la acción del otro. Un organismo da un permiso forestal y otro para explotación forestal y otro le prohíbe la explotación forestal. Así es. Lo mismo si tú vas a transporte, en fin, en todos los sectores de la actividad. Solamente para la formalización de una empresa, o sea, con eso tiene para durar meses para tratar de formalizar. Entonces, pero ¿por qué es eso? Porque hay muchos organismos y porque hay muchos empleados. Tú tienes casos, por ejemplo, de que tú vas a una dependencia del Estado, te recibe un empleado, te dice, ah, sí, yo me encargo de eso, después viene otro y se la lleva, ah, no, esto está mal hecho, o viene otro y compite y dice, yo ya, esto me tocaba a mí, yo no sé por qué tú fuiste donde ella. Si se simplificara el Estado, si se simplificara la burocracia, los procedimientos, los impuestos, aquí hay demasiados impuestos y demasiadas tasas muy elevadas. Si tú hicieras todo eso más fluido, la capacidad de gestión privada aumentaría y la economía mejorara.
¿Y a qué se debe entonces, o sea, los niveles de inversión que se realizan actualmente en la República Dominicana? ¿Se podrían catalogar como buenos a este momento? Yo diría que elevados en su monto y bajos en su calidad. A mí me parece que aquí hay que mejorar sustancialmente la calidad de las inversiones públicas. Tú ves, caminando, tú ves asfaltado de calles que no tienen, que no se ven como con la calidad de vida. A veces calles, por ejemplo, que se pueden poner de 3 carriles, se ponen en 2. En fin, una serie de ejemplos que pudiéramos ocuparnos y llenar el espacio, pero creo que aquí hay que dar más énfasis en la calidad del gasto que en el monto. Hay que abandonar esa cultura de que para medir la eficiencia de la gestión pública tiene que cacarearse. Le acabo de dar 20 millones de pesos tal cosa. Mira, por ejemplo, el tema de la educación. Tú quieres un ejemplo más significativo por la lucha del 4%, por los gastos, los contratos, y resulta que muchas escuelas no se han podido comenzar porque no hay terrenos, y ahora tenemos ingenieros con contratos firmados, con procedimientos muy elegantes llevados a cabo, con avances, con dinero en los bancos, pero que no pueden comenzar la construcción porque no hay terreno. Ese es un germen futuro de un conflicto, inclusive de carácter ético. Entonces ahí podríamos decir que el presidente Fernández tenía parte de la razón cuando decía que el problema de la educación no era solo el dinero, sino era carácter de planificación. Bueno, eso no lo decía el presidente Fernández solo, eso él lo decía él para evadir lo del 4%. Pero ahora se le dio el dinero y todavía no se ve la solución. Evidentemente que el problema de la educación no es solo de dinero, pero él no descubrió la pólvora con eso. No. No, Guillermo. Puntualizando ya nosotros para llegar a la parte final de lo que es esta entrevista central, ¿cuáles serían los puntos fundamentales que usted podría decir así a grosso modo del gobierno del presidente Danilo Medina que en materia económica debe de fortalecer para que pueda ser un gobierno exitoso en lo que le resta de los 3 años por venir? Bueno, yo creo que él tiene que hacer mucho más esfuerzo que el que está haciendo para disciplinar el gasto. ¿Qué se entiende disciplinar el gasto? Que cada vez que con las recaudaciones gobernales, no con los préstamos, con las recaudaciones fiscales vaya cubriendo las cargas fijas del Estado y que cada vez le vaya sobrando más para que pueda invertir con recursos propios y no tenga necesidad de seguir buscando dinero del sector privado que succiona ese nutriente para dinamizar la economía. Obviamente, para disciplinarse fiscalmente mucho más de lo que está, necesita revisar la burocracia, necesita replantear el esquema de los subsidios, necesita renegociar la deuda externa, pero para renegociar la deuda pública, no la deuda externa, la deuda pública, para renegociar la deuda tiene que comenzar a dejar de tomar prestado, y todo eso es disciplinándola fiscalmente, las finanzas públicas, que cada vez le vaya sobrando más dinero para poder invertir con recursos propios. Ese sería lo que yo le plantearía al presidente Medina. Y cuando se habla de restringir el gasto ahí, por ejemplo, también no pasaría lo mismo que usted dice que ha pasado durante este año, que se ha contrañido lo que es no, porque si el crecimiento de se la economía. Reduce el gasto, si se reduce el gasto por todo lo que te he dicho anteriormente, si se reduce el gasto, se reduce la necesidad de demanda de dinero privado por parte del gobierno y se queda en la economía. Y ese dinero en la economía termina, sea por efecto de la inversión directa o sea porque lo depositan en banco, porque la tasa de interés va a bajar y lo depositan en banco, entonces invierten en la agricultura, invierten en la construcción, invierten en la industria y eso va a dinamizar la economía y va a generar empleo y va a demandar menos subsidios estatales. Bueno, pues muchísimas gracias al economista Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central y quien nos ha acompañado aquí en este análisis de lo que ha sido este año de gobierno del presidente Danilo Medina y cuáles son las ejecutorias que se han hecho en materia económica y las que se deben de hacer para que el gobierno pueda pues tener mejor funcionamiento durante los 3 años que le han de venir. Muchísimas gracias, don Guillermo. Ya usted sabe, las puertas están abiertas aquí en Detalle Semanal para usted. Ok, bien, nosotros así de esta forma hemos llegado al final de su espacio de Detalle Semanal y pidiéndoles que nos acompañen en una entrega más el próximo sábado. Hasta luego.